Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, tema 8, Profecía tocante a la Gran Tribulación, posición premilenial Lewis Spiro Chaffar. Tema 8, Profecía tocante a la Gran Tribulación. La profecía tocante a la Gran Tribulación. Es un tema muy dificultoso, pero vamos a presentar la posición de don Lewis Spiro Chaffar, a pesar de que la posición premilenial tiene varias definiciones sobre el tema. Entonces lo vamos a presentar desde la posición clásica de don Lewis Spiro Chaffar. La doctrina en general. Respecto a la gran tribulación, inevitablemente mucho se ha escrito y se ha dicho que es la 70ª semana de 7 años que fue predicho por Daniel, que concluye los tiempos de los gentiles y en ella se cumplirán los juicios de los gentiles, que será caracterizada por el reinado de la bestia, el hombre de pecado, que será el tiempo de angustia para Jacob, que no tiene relación alguna con la iglesia y que terminará con la gloriosa aparición de Cristo hasta el establecimiento del reino de justicia y de paz del Mesías. Es el clímax de toda previa historia humana. El hecho de que tantos eventos se verificarán en un periodo de 7 años y realmente un poco menos, según Mateo 24, del 21 al 22, la cita lo pueden corroborar ustedes, realza la importancia de ese periodo como de mayores eventos que cualquier otro periodo conocido en la historia y en la profecía. El Apocalipsis es una revelación, por su exactitud y claridad se incorpora aquí la cita del doctor Henry C. Thiessen en su artículo de la revista Biblioteca Sacra. ¿Qué dice Henry Thiessen? Cuando hablamos del periodo de la tribulación, damos a entender más que solo tribulación. Las Escrituras nos dicen que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles 14:22. Y en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Estas tribulaciones pueden ser motivadas por calamidades nacionales, Hechos 11 del 27 al 30, o por la persecución de hombres malvados, 2 de Timoteo 3:12, Mateo 13:12, pueden venir por pecado en el creyente, 1 Timoteo 5:23 al 25, 2 de Samuel 12:10, por la manifestación de la vida natural, Job 42:1 al 6, Hebreos 12:10, 2 Corintios 12:7, Juan 15:2, o para el propósito soberano de Dios para su propia gloria, Juan 9 del 1 al 3. En contraste con estas aflicciones personales, el periodo de la tribulación es un tiempo definido durante el cual el mundo experimentará una tribulación sin precedente. Como veremos, este periodo será directamente relacionado con la segunda venida de Cristo. 1. Este periodo como un hecho. Haciendo un examen cuidadoso de las Escrituras se describe el hecho de que habrá un periodo definido de tribulación. Tales referencias son Romanos 2:9, 2 Tesalonicenses 1:6, Apocalipsis 2:22. Hablan de una tribulación que vendrá como un castigo por el pecado, pero no lo relacionan definitivamente con el periodo de la tribulación. Solo se pueden presentar algunas de las evidencias. En Daniel 12:1 leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces,
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nótese la expresión tiempo de angustia. En Jeremías 30, del 7 al 9 leemos: ¡ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En el versículo 7 vemos la misma expresión que encontramos en Daniel 12:1, tiempo de angustia. El Nuevo Testamento enseña también la venida de un tiempo de tribulación. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 21 y 29 y 30. Si combinamos la declaración del versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, con las palabras de Marcos 13, 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, vemos que nuestro Señor está hablando de un periodo de tribulación. En Mateo 24, 11, Él dice que aquellos días serán acortados. Dos, la naturaleza del periodo. Una vez más, no es posible presentar toda la evidencia. Todo lo que podemos hacer es mostrar un bosquejo comprensivo del carácter de este periodo. En términos generales, será un periodo durante el cual Dios hablará a las naciones de la tierra en su furor y los turbará con su ira. Salmos 2:5. Ellos han consultado unidos contra Jehová y contra su ungido. Mataron al Hijo de Dios. Salmos 2, 1 al 4, Hechos 4, 25 al 28. Él visitará con juicio sobre ellos y aún ha de colocar a su rey sobre Sión, su monte, su santo monte. Salmos 2, del 6 al 12. Isaías 24 da una vívida descripción de esta catástrofe mundial que vendrá. Es la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las condiciones económicas tendrán una parte importante en ese periodo. En los últimos días las riquezas habrán aumentado grandemente, pero también así se verá la injusticia y la pobreza consecuente. Santiago 5, del 1 al 6. Terminamos la introducción y vamos al desarrollo. La iglesia y la tribulación. Posición de Don Lewis Sperry Chafer. Es una posición clásica premilenial. En este punto se debe considerar los desacuerdos que existen entre los premilenarios, de igual sinceridad sobre si la iglesia entrará o pasará la gran tribulación. En este caso se sostiene que la iglesia, o sea, Don Lewis Sperry Chafer dice que la iglesia nunca entrará o pasará por la tribulación, y esto por ciertas razones que son las siguientes. Uno, la naturaleza de la tribulación. Todo lo que pertenece a los tiempos de los gentiles comenzó con la cautividad babilónica, y aparte de la edad intercalada de la iglesia, será restaurado y consumado en los 7 años futuros. La conclusión es, por tanto, que solamente si se encontrara a la iglesia como parte de los tiempos de los gentiles, antes que el Mesías fuese quitado, podría decirse que ella estará presente en los 7 años de consumación. Aquellos que quisieran introducir a la iglesia en los 7 últimos años de los tiempos de los gentiles son culpables de la
introducción de un elemento en este periodo, que no cabe en ese tiempo, porque no estará en la tierra durante esos años de eventos que consumará ese periodo. 2. La naturaleza de la iglesia. Una comprensión correcta de la naturaleza de la iglesia es mucho más concluyente que todo otro argumento para determinar la cuestión que se trata, que ella no puede participar en la gran tribulación. Ha quedado establecido finalmente para todos los que comprenden la verdad esencial de la relación del creyente individual con Dios. No solo es la iglesia un producto específico de esta edad, sin ninguna relación con ninguna otra, es la posición de don Lewis Spiro Chafer, sino que cada creyente es acepto perfectamente ahora y para siempre delante de Dios basado sobre su posición en Cristo. La justicia de Dios le es imputada y siendo salvo de este mundo, o sea, de este cosmos, ya no pertenece a este mundo. Así como Cristo no es de este mundo, Juan 15, del 18 y 19, 17, 14 y versículo 16, está totalmente demostrado por las Escrituras, según don Spiro Chafer, que el creyente ha sido libertado de todos los juicios de condenación. Lo dice claramente Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En general, aquellos que sostienen que la iglesia experimentará la tribulación, afirman que todos los creyentes, espirituales y no espirituales, entrarán en ese periodo de sufrimiento. Aunque hay otros que creen en un arrebatamiento parcial, es decir, que la iglesia será dividida y los espirituales que siempre incluyen a aquellos que sostienen esta idea, irán directamente al cielo, mientras que los que no son espirituales sufrirán por sus pecados en la tribulación. La respuesta a todos estos conceptos es el reconocimiento de la verdad de que cuando los miembros de esta raza pecadora van al cielo, no es sobre la base de su propio mérito, sino solamente por el mérito de Cristo. Hay que recordar que cada creyente ya está perfectamente justificado para siempre. Romanos 5:1, 8:30 o 8:33 y 34. Y todo esto dentro de los límites de la justicia divina. Romanos 3:26. Excelente texto. Pregunta: ¿deberá la última generación de la iglesia sufrir de manera especial? ¿Por qué entonces debe la última generación sufrir aquello del cual la vasta mayoría ha sido librada? En este punto se ha presentado un argumento aparentemente plausible, es decir, que si, como la iglesia ha sufrido martirio en ciertos periodos de su historia, debe esperarse que vuelva a sufrir así al final de la edad. Pero tras esta pretensión se halla la falta de no reconocer que los sufrimientos del pasado se debieron a ataques de hombres malvados contra la iglesia, mientras que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre los inicuos. Aquí quiero hacer una pausa y aclarar esos términos, porque don Spiro Chafer nos está diciendo de que los sufrimientos que tuvo la iglesia en el primer y en el segundo siglo, inclusive con el imperio romano, se debe a que habían hombres malvados, pero ahora hay peores hombres malvados. Ese es un argumento muy débil. Y luego va a decir que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre los inicuos. Otro argumento falaz, porque sencillamente hay una tremenda ignorancia acá de la Escritura. La Escritura dice en Nahum 1:9 que Dios no se venga dos veces. Es lo que dice Nahum 1:9. Por lo tanto, Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Ese es el día de la venganza de Dios. Por lo tanto, es una falacia decir que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre los inicuos. Falso.
Eso no es la gran tribulación. Y nosotros no podemos prestarnos a decir la iglesia entra o no entra a la gran tribulación. Eso es potestad de Dios. Pero si entrara, Dios tiene el antídoto para que los creyentes o los santos salgan de esa prueba, así como los santos de la iglesia pristina. Y también la posición de Schaffer, pues como define y dice, él dice, no sé en base a qué, dice, la iglesia solamente es hasta el capítulo 3 nada más de Apocalipsis, ¿no? Y luego se inventa un verso y dice, el capítulo 4 ahí ya está la iglesia en el cielo, ¿no? Para evitar el versículo 7:14 que tampoco le da argumentos sobre su argumento, porque 7:14 está diciendo de Apocalipsis que sí, que esa enorme cantidad de gente ha salido de la gran tribulación y se ha lavado en la sangre del Cordero. Pero en fin, eso me cabe como un estudiante profundo de la Escritura. He tenido que hacer un paréntesis y comentar lo que a mí me parece, no a mí me parece, sino está en contra del escrito, está lo que está diciendo ahí, muy suelto de huesos, el comentario de don Lewis de Pierre Schaffer. Sigamos. Creyentes completamente justificados, no conviene que estén entre los malos, que están destinados para la condenación eterna. Un argumento muy débil también. 4. El testimonio de las Escrituras. La Biblia declara que la iglesia no está en la cautividad babilónica, aunque en un texto está claramente declarado que la iglesia no tendrá parte en esa prueba. No lo muestra a qué texto se referirá. Se alcanzan evidencias bíblicas de lo que puede deducirse. Como se ha dicho, ningún pasaje bíblico insinúa que la iglesia vaya a pasar por la tribulación, ni se amonesta a la iglesia como si estuviera en peligro de una prueba tan grande. Comentario de don Lewis Sperry Chafffer. La inminencia del regreso de Cristo, sea la venida de Cristo a la tierra en gloria cuando Israel será librado, o aquella venida en el aire para recibir a su esposa, la venida es inminente. La Escritura que se dirige a Israel en la tribulación, tiempo que es terminado por el glorioso regreso de Cristo como su juez y libertador, amonesta a ese pueblo a velar, porque Él vendrá entonces como ladrón en la noche. Y las citas están ahí para leerlas. Mateo 24, del 32 hasta el capítulo 25, 13. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8. Segunda de Pedro 3, 8 y 10. Ante esto, a la iglesia se le instruye a esperar y estar en la expectativa de su regreso por ella. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, Tito 2, 13, Hebreos 9, 28. En ambos casos, el tiempo del regreso de Cristo no se anuncia y por tanto es inminente, dentro del periodo al cual cada evento pertenece. El regreso de Cristo no era inminente en los días del Antiguo Testamento, ni la gloriosa aparición es inminente sino hasta en la tribulación. 2 Tesalonicenses 2:3. El regreso inminente de Cristo para recibir a su iglesia se mantiene ante cada creyente como una esperanza bienaventurada. B. La anticipación del elemento del tiempo. Deberá reconocerse que no podía hacerse predicciones de eventos dentro de esta edad, sin ocultar un ligero indicio de que el elemento del tiempo intervendría. El problema no ha sido engendrado por el hombre, es cosa totalmente de Dios. Se terminará cuando el Señor vuelva, y porque no se ha revelado una meta por alcanzar, la terminación de su regreso podría ser en cualquier tiempo y por tanto es pendiente. C. El aspecto dispensacional.
que la iglesia entrará o pasará por la tribulación está sujeta a errores que pueden ser trazados a la falta de discernir las distinciones dispensacionales, como también poder discernir la verdadera naturaleza de la iglesia o de la tribulación. Un escritor construye su argumento sobre la declaración de que, por causa de los escogidos, aquellos días de la tribulación serán acortados. Esto es solo aplicable a Israel. Ahora vamos a entrar a lo que Schaffer le denomina el pasaje principal y lo aborda en Apocalipsis 3:10. Es el pasaje determinante, que es un discurso del Cristo glorificado a la iglesia de Filadelfia. El Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es de acuerdo general que Filadelfia representa la verdadera iglesia. Comentario de Lewis Sperry Chaffee, que ha continuado desde el principio y continuará hasta que sea quitada por traslación. También se admite que la hora de la prueba se refiere a la gran tribulación. Los que relacionan a la iglesia con la gran tribulación interpretan este pasaje garantizando que la iglesia será preservada mientras pasa por la tribulación. Los que se oponen a esta interpretación afirman que la iglesia está guardada en esa hora. Esto viene a ser un estudio de los vocablos del original griego. Sobre este pasaje, el doctor Henry Thyssen en griego dice: considerando entonces que la iglesia de Filadelfia representa la iglesia misionera y que la hora de la prueba se refiere a la futura tribulación, nos es necesario examinar las palabras "te guardaré de la hora de la prueba". Muy especialmente deseamos conocer el significado del verbo guardaré, tereo. O sea, es la sección, el verbo guardaré en griego tiene 20 acepciones y nosotros estamos tomando la sección número 15, tereo. Y de la proposición de Alford dice, sobre la proposición et, que significa desde dentro, pero si por inmunidad es algo, o por ser traído iglesamente a través de algo, la preposición no define esto claramente. Él continúa diciendo que la distinción de Deuter Dieck y otros tratan de colocar entre tereo y ek dos palabras en griego insostenibles desde su punto de vista, porque él mismo dice que no es fácil ver que en Juan 17:15, ojo que Juan 17:15, Santiago 1:27 y Apocalipsis 3:10 tienen la misma palabra de raíz, que es el tereo. Y en Santiago, donde encontramos en el primer vocablo, o sea, en el Juan 17:15, y guardarse sin mancha del mundo, donde encontramos el segundo de Santiago 1:27, el primero implica pasar por el mal sin daño alguno. O sea, Juan 17:15, pasar por el mal sin daño alguno. Pero también el segundo, ¿no? Mientras que el segundo significa una perfecta inmunidad del mal. Él añade: podemos conceder esto último, pero ¿no será igualmente cierto en el otro caso? Es así como él señala que gramaticalmente los dos términos pueden tener el mismo significado, claro, porque tienen la misma raíz, de manera que el Apocalipsis 3:10 puede significar no pasar por el mal sin sufrir daño alguno. Pasar por el mal sin sufrir daño alguno, sino tener una inmunidad perfecta del mal. Otra interpretación.
La preferencia de Alford por el primer significado de estas dos alternativas nada tiene que ver con la gramática de la declaración. Testamento griego, in lo. Moffat, es otro escritor, explica de una manera semejante los términos. Él dice, por la gramática es imposible y por el sentido es difícil decidir. Citereo de significa sufrir con paciencia, un sentido parcial como en Juan 17:15, o una inmunidad absoluta, según segunda de Pedro 2:9, salir sano y salvo de la prueba y escapar de ella completamente, gracias al oportuno advenimiento de Cristo, versículo 11. Podemos decir que la aceptación de Moffat de la primera interpretación no anula su declaración de que la gramática del texto permite el segundo sentido, Otros hombres doctos dicen que la misma cosa tocante al uso de la preposición ek. Budman Thayer dice que ek y apo con frecuencia sirven para denotar una y la misma relación. Ellos dan Juan 17:15, Hechos 15:29, Apocalipsis 3:10 como ejemplos de este uso. Gramática griega del Nuevo Testamento, página 326 y siguientes. Abbott duda si en el lenguaje de la Septuaginta y en Juan ex siempre implica existencia previa, en males de los cuales uno es librado cuando se usa con los arreglos que presenta Grammar en su página 251. Y debo esta nota al doctor Robertson. Westcott dice sobre el primero de estas dos frases que no implica necesariamente que sea una realidad aquello de lo cual uno es libertado. Aunque eso sucede muy comúnmente, Juan 12:27, cosa semejante leemos en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús nos libra de la ira que vendrá. Eso difícilmente puede significar que es una protección en ella. Tiene que significar ser eximido de ella. Con esta declaración se ha demostrado suficientemente que el lenguaje de Apocalipsis 3:10 permite la interpretación de que a la iglesia se le ha dado la promesa de ser eximida totalmente de la hora de la prueba. Verdaderamente esto parece ser el significado. El doctor Moorhead no da una explicación satisfactoria. Él dice, el significado natural y obvio es el ser protegidos en medio de la prueba mundial, y no significa ser exentos de la ira por arrebatamiento al cielo. La preposición fuera de significa esto exactamente, y no un arrebatamiento antes que comience la prueba. Sobre Juan 17:15, él dice, nadie puede equivocarse sobre lo que el Señor quiso decir en su oración. Sus discípulos tenían que permanecer en el mundo, pero Él pide que sean guardados del mal o del maligno, quien es el Dios de este mundo. Así que precisamente en Apocalipsis 3:10, los santos de Filadelfia estarán en la prueba, pero protegidos en ella. Pero Plumer explica más satisfactoriamente en Juan 17:15 que Manhorhead o Moffat arriba, así como los discípulos viven y se mueven en Cristo, así también el maligno es aquel fuera de quien Él pide que sean guardados. Cambridge Greek Testament Gospel of John Inlow. Además, debemos notar que la promesa no es sencillamente de ser guardado de la prueba, sino de la hora de la prueba, es decir, de ser exento del periodo de prueba y no solamente de la prueba durante ese periodo. Finalmente, cuando hubiera sido tan fácil escribir por el escritor
la hora, el escritor hubiera querido decir en esa hora. ¿Por qué tenía que escribir como lo hizo en la hora de la prueba? Eso seguramente no puede ser un accidente. Por tanto, concluimos que tenemos una promesa en este texto de que toda la iglesia será quitada antes que comience la hora de la prueba, y no simplemente una protección en ella. Es extraño que haya intérpretes en un instante explican el Apocalipsis 3:10 como si enseñara que la iglesia pasará sin daño por la tribulación, y a renglón seguido explican que las persecuciones y los martirios en el Apocalipsis serán sufridos por la iglesia. Si quieren ser consecuentes, deben buscar otra solución al problema. Página 201 al 203. Posición de don Lewis Spurgeon Chaffee, que se respeta. Los 24 ancianos, Dios con el deseo de informar a los santos tocante al futuro, cita Génesis 18:17 y Juan 16:13, lo que es el motivo que él tiene al dar todas las escrituras proféticas, llama a Juan al cielo, Apocalipsis 4:1, y le hace ver y oír lo que será la experiencia de la iglesia en el cielo y lo que acontecerá en la tierra durante el periodo de los últimos 7 años proféticos. El propósito de descubrir esto a Juan es para que él escriba estas cosas, con el fin de transmitir la información a todos los creyentes. Apocalipsis 1:1, 2 y 19. Juan ve a 24 ancianos en el cielo, aún antes que comience la tribulación. Es pertinente averiguar la identidad de ellos, siguiendo la interpretación futurista del Apocalipsis 4:1 hasta el final del libro. Esa interpretación, que es la única que es defendible o está en armonía con toda la profecía bíblica, se construya que las palabras metatauta, que se usan 2 veces en Apocalipsis 4:1, marcan un cambio en el mensaje de este libro, desde la historia de la iglesia en la tierra, como se descubre en los capítulos 2 y 3, a aquello que seguirá inmediatamente esa historia terrenal. Estos ancianos deben distinguirse de los 4 seres vivientes, de los ángeles y de la gran multitud que, como se declara, salió de la gran tribulación. For C. Oldman escribe. Ahí está en problema la posición de don Spurgeon Chaffee. Debiera haber muy poca discusión sobre la identificación de estos ancianos coronados. Ellos constituyen la unidad del sacerdocio real profetizado así de Israel como de la iglesia. Aquí son vistos en una compañía redimida y glorificada. El profeta Daniel tiene una visión del tiempo cuando el Hijo del Hombre viene para tomar su reino. Y en esa visión tronos son colocados. Pero si quienes lo ocupen, la verdad es que en los días de Daniel, aunque esos tronos estaban establecidos, estaban vacantes. Ahora hemos llegado al tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel y los tronos están ocupados. Esta realmente es la identificación que se hace a estos ancianos por la mayoría de los expositores dignos. Por tanto, se llega a la conclusión de que los 24 ancianos representan a los santos de la tierra que están en el cielo. Su alabanza los identifica y los revela cuando ellos cantan y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, del 9 y 10. Su propia declaración indica que ellos representan una inmensa multitud y que están en el cielo únicamente por virtud de la sangre redentora de Cristo. La presencia de esta compañía en el cielo antes de la tribulación señala claramente la verdad de que ellos han sido arrebatados al cielo antes del principio de la hora de la prueba. Interpretación
de don Spirri Schaffer. F. El que detiene es quitado. Otro pasaje bíblico concluyente se halla en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El contexto trata del hombre de pecado, de la iniquidad que él promueve y de su destrucción por el Espíritu de la boca de Cristo que vendrá. La verdad central del pasaje en discusión es que aunque Satanás, que el Señor lo reprenda, hubiera consumado mucho a su programa inicuo para este mundo, cosmos, y hubiera traído ya su último gobernante humano, sin embargo, hay uno que impide. Y este impedirá con el fin de que el programa de Satanás, que el Señor lo reprenda, se devuelva y se complete en el tiempo señalado únicamente por Dios. El propósito de esta edad no es el desarrollo de la iniquidad, más bien es el tiempo en que los hombres son llamados para la formación de la iglesia, y la empresa de Satanás, que el Señor lo reprenda, tendrá tiempo determinado para su fin en el momento. Que Dios concluya su propósito principal de esta edad, el programa de Satanás, que el Señor lo reprenda, solo es permitido por Dios y tiene que sujetarse a lo que Dios hace, con el debido reconocimiento de las diferentes opiniones que existen. Aquel que detiene es el Espíritu Santo. Para ejecutar todo lo que había de efectuarse es necesario que el que detiene sea un miembro de la deidad. Aún la contemplación fortuita del poder que se requiere convencerá una mente imparcial de esta necesidad, y siendo el Espíritu Santo el ejecutor activo de la deidad en el mundo durante esta edad, es razonable concluir que el que detiene indudablemente su refrenamiento opera tanto directamente como medio de la iglesia en la cual él mora. Cuando su obra debe reunir la iglesia sea completada, que para eso él vino al mundo. Él, es decir, el Espíritu, el que detiene, será quitado de este mundo como residente aquí y volverá a asumir su posición como omnipresente, sin residencia en la tierra. El correcto entendimiento de esta escritura importante depende del reconocimiento de la distinción que debe observarse entre la relación del Espíritu con el mundo, con un residente en él, o como el omnipresente. El que siempre había sido omnipresente vino a ser residente en el día del Pentecostés. Ahora él es residente, pero volverá a la sola omnipresencia al completar esa obra que vino a hacer en el día de Pentecostés. Se afirma claramente también que el creyente nunca puede ser separado del Espíritu Santo. La oración de Cristo, que no puede ser pronunciada sin recibir respuesta, pidió que el Espíritu permaneciera con el creyente para siempre. Juan 14, 16. De manera que cuando el Espíritu, el que detiene, sea quitado, la iglesia necesariamente tendrá que ser quitada con él. No puede suceder lo contrario. El hombre de pecado es el principal personaje de la gran tribulación y no podía aparecer sino hasta después de ser quitado el detenedor, y juntamente con él la iglesia. La iglesia no será despojada del Espíritu Santo y dejada para sufrir en el mundo. La traslación de la iglesia de este mundo está íntimamente relacionada con el hecho de que se necesita tiempo entre el arrebatamiento y el regreso de Cristo en gloria, para que los eventos señalados sean realizados. Todos los expositores bíblicos que hacen un estudio de estas cosas están de acuerdo de que la iglesia tiene que ser arrebatada para encontrar a Cristo, antes que ella pueda regresar con él en gloria. Aquellos que enseñan que la iglesia pasará por la tribulación están de acuerdo de que así tiene que ser trasladada a la iglesia. Pero para proteger una teoría, ellos declaran que la iglesia es arrebatada para encontrar al Señor, y entonces vuelve inmediatamente con él a la tierra. Pero antes que ella regrese, como se indica después, tiene que pasar por el juicio para recibir sus recompensas, realizar
nupcias con el Cordero y participar en la cena de bodas, Apocalipsis 19, 1 al 10. La teoría del arrebatamiento después de la tribulación tiene que omitir estos grandes eventos o sostener que se efectúan instantáneamente. Se llega a la conclusión entonces de toda evidencia posible de que la Iglesia no entrará ni pasará por la gran tribulación porque no es posible. Es la posición premilenial de don Lewis Sperry Chafer. Lo que yo podría decir en este punto es que nosotros, como seres humanos, tenemos 50 y 50, no somos Dios, no le damos consejo a Dios, no podemos decir la Iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación, porque eso es un misterio aún no develado, y que las dos posiciones, tanto la premilenial como la milenial, tienen razones y bases bíblicas para sostener eso. Vamos a leer las palabras de una canción. Bien pudiera ser cuando el día amanezca y el sol otra vez en el cielo aparezca, que al mundo ya resplandeciente gloria Jesús por los suyos vendrá. También puede ser que cual orbe de día flamee la tarde o la noche sombría en luz eternal, porque al mundo con gloria Jesús por los suyos vendrá. Los santos del cielo descienden y cantan con ángeles mil que Señor acompañan, pues ya con poder, majestad y gran gloria Jesús por los suyos vendrá. Del mundo salir, oh, qué gozo sería, sin lágrimas, muerte, temor o agonía. Así puede ser, pues al mundo con gloria Jesús por los suyos vendrá. Ingresamos a la última diapositiva para señalar algo preciso. Conclusión. La posición premilenial con respecto a la profecía bíblica tocante a la gran tribulación hace una interpretación de una cita que considera pasaje principal. Aquí quiero aclarar de que es la posición premilenial clásica de don Lewis Sperry Chafer, porque hay otros premilenialistas que no se ponen de acuerdo en este punto, con enfoques distintos, ¿no? Hemos presentado 5 enfoques distintos del mismo texto, del 3:10 de Apocalipsis. Pero vamos a presentar el diccionario en griego, lo aclara, guardar. Esta palabra en griego, koiné, del Nuevo Testamento, tiene 20 acepciones. Para este caso en particular nos centramos en la sección 15, donde todas las citas usadas por el artículo citado por las fuentes referenciadas por Lewis Sperry Chafer tienen la raíz de la sección tereo. Por lo tanto, todas las citas usadas en este caso no tienen diferencias en la esencia de su significado. Tereo denota a vigilar, sobre, preservar, guardar, etc. Hechos 12:5, custodiaban. 16:23, que guardase. El participio presente se traduce guardas. En Mateo 28:14, literalmente los guardadores. Se usa del poder preservador de Dios el Padre. Esto es lo más resaltante. Se usa del poder preservador de Dios el Padre y de Cristo, que Él ejercía sobre su pueblo. Juan 17:11, 12 y 15. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, donde se halla en forma singular, ya que el triple sujeto, espíritu, alma y cuerpo, es considerado como la unidad, constituyendo la persona. El tiempo ariosto o puntual considera la preservación continua del creyente como un acto simple y completado. También es otra posición muy clara, sin referencia al tiempo transcurrido en su cumplimiento. Primera de Juan 5:18, donde aquel que fue engendrado por Dios se refiere, según los manuscritos más comúnmente aceptados, a Cristo, al darse el pronombre objetivo autón, forma acusativa masculina singular de autos.
como objeto de la acción distinta del sujeto que se refiere. En esta construcción a la preservación del creyente por Cristo. En el texto referenciado se encuentra el pronombre reflexivo, ye autos, como objeto del verbo, expresándose con ello que la nueva naturaleza del creyente es tal que se guarda de pecado. El pecado surge del viejo hombre, Romanos 7, Judas 1, guardaos en Jesucristo, Apocalipsis 3:10, de la herencia de los creyentes reservada, primera de Pedro 1:4, de la reserva judicial de los impíos por parte de Dios, con vistas a la futura condenación, segunda de Pedro 2:4, para ser reservados, versículo 9, reservar, 17, está reservada, 3:7, guardados, Judas 6:13, de guardar la fe, 2 a Timoteo 4:7, la unidad del Espíritu, Efesios 4:3, uno mismo, 2 a Corintios 11:9, 1 Timoteo 5:22, Santiago 1:27, figuradamente las propias ropas, Apocalipsis 16:15, B, observar, dar atención, de guardar mandamientos, etc. Por ejemplo, Mateo 19:17, Juan 14:15, 15:10, 17:6, Santiago 2:10, primera de Juan 2:3, 4:5, 3:22 y 23, 5:2, texto referenciado, 3, Apocalipsis 1:3, 2:6, 3:8 y 10, 12:17, 14:12, 22, 7 y 9. Esto se sacó del diccionario Vine, expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, exhaustivo, páginas 883, 884. En este caso, cada santo y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación privada. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.